Astley. Welcome, Rick. How are you? I'm very, very good. Good? Very good. Yeah, very good. Yeah. Did we have to wake you up very early? Not as early as you guys. You guys are up. I mean, you don't go to bed. Vosotros despertáis muy pronto, pero... Le he preguntado, que voy a hacer un poquito de traductora, que sí se ha tenido que despertar muy temprano, ¿no? Que los que nos despertamos pronto somos nosotros. Me hace gracia porque Rick me mira, hablándome en inglés, como si yo entendiera algo. No soy la persona quizá que te vaya a entender mejor de la mesa. Okay, that's okay. That's okay. We can have a beer later. It's okay. Podemos tomar una cerveza después. Sí. That's good. No problem. Bueno, Rick Astley es una generación un referente para toda una generación, para los que tenemos, pues eso, un poquito menos de 40, un poquito más de 40. Hemos estado escuchándote miles y miles de veces, con tu primer disco, el segundo, el tercero, y ahora de nuevo Rick Astley vuelve a ser un artista de culto. I really enjoy what I do now, to be honest, because when I was young there was a lot of pressure because of trying to have hit records and traveling all the time. Whereas now I do small amounts, but I really, really enjoy it. And I usually try and go to the nice places. So I make it like a holiday as well. So, yeah, me encanta porque ahora no tengo tanta presión como tenía antes, ¿no? Entonces ahora puedo tomármelo mucho más tranquilo e ir a sitios muy chulos realmente. O sea, elige los sitios, ¿no? Los elige. Como por ejemplo, mañana por la noche en Madrid va a ser la gran atracción de la fiesta del orgullo gay en la Plaza de Callao a la 1 de la noche. Gran actuación estelar de Rick Astley. Yeah. I mean, that's going to be crazy. I think that's going to be crazy. We were out last night at like a pre-drinks thing for the whole festival, and that was pretty crazy. And so I think Friday night will be. Ya habéis visto el ambiente en Madrid ahora mismo, ¿no? Ya lo he visto, sí. Las preguntas puedes hacerlas más cortas para que ¿Me estás tiempo riñendo? a Antonio. No, es que lo que yo quiero es que tú grites qué es lo que tú quieres hacer, porque te tienes que contener, tranquilo. ¿no? Bueno, es verdad que, fan de Rick Astley triunfa con su primer trabajo, con 21 años, y en un momento dado decide parar. ¿Lo decides tú, Rick? Yeah, I've become a father. We had a daughter, and I think I had like 4 or 5 years of it being like constant. It never stopped, and I still loved music, but I didn't like the music business. The music business is a pretty tough business, and it's not very good for human beings. The music business, it doesn't really treat people like humans. Do you know what I mean? And so I had a really good time, and I loved it, and I'm grateful for it. But I'm glad that I stopped when I stopped, because I'm still sane and I'm happy, Está hablando un poco de la industria, ¿no? Sí, de acuerdo. Y que él fue padre, tuvo una hija. Entonces fueron 4 o 5 años de una actividad frenética, constante. Él le sigue gustando mucho la música, pero no tanto la industria de la música no le gustaba porque tenía muchísima presión. Entonces ahora siente que todo esto es mucho más humano cuando puede hacerlo un poco al ritmo que él quiere, ¿no? Es difícil asumir, quizás, cuando un éxito tan tremendo te llega tan joven, ¿verdad? You have such a huge success when you are so young, it's very difficult to cope with it. Yeah, I also think some people really love the fame and they really love being a pop star or a movie star or whatever. Some people just love that, you know what I mean? They kind of need to be in the camera. And then other people are not quite... I loved the music, I think. That's what I really liked, was the music. And I think it's more about the music business than it is the music. And I think after 4 or 5 years I realised that. And so... Hay mucha gente a la que le gusta más la fama que la música realmente, ¿no? Y en su caso es una persona que disfruta mucho más de la música, se ha dado cuenta con el tiempo. But I think it's harder now because of the internet and there's a camera everywhere. Yes. So if you look at someone like a Justin Bieber or something, no wonder he goes a bit crazy every now and again, because I mean it's all the time, So ahora con internet es mucho más fuerte, ¿no? Porque tienes una cámara en cualquier sitio, en cualquier momento. Mira, Justin Bieber, por ejemplo, todo es público. Es loco, es una locura. Pero precisamente, Rick, por culpa de esta nueva forma de relacionarnos por internet y por una broma,
vuelve a surgir, bueno, pues un fenómeno de nuevo con Rick Astley. I wish I could talk like that, by the way. It's just... te encantaría hablar como tú. Ahora te enseño. I'm going to have to learn Spanish. Okay. So that because of the internet, you had this Rick Rolling. Yeah. Famous again. No, it's... but I think, you know, I'm old enough to be able to stand back and just see where it is. I'm not infatuated with that. I just kind of feel that, you know, it's a great thing that's happened, and it means that a new generation of people get to hear a couple of old songs. But that's nice, you know, it's a good thing. Yeah. Ya es mayor para asumir que todo esto funciona de esa determinada forma, y sí, fue muy divertido, pero bueno, él lo puede colocar en su sitio ahora. And there's been so many funny things done with that song on the internet. Para la gente que nos está escuchando y para poner a la gente en situación, se trataba de una broma viral en internet a través de unas imágenes. La gente pinchaba y entraba en los vídeos de Rick Astley. No sé, Robert, si tienes ahí algún fragmento. Sí, por ejemplo. Este vídeo, por ejemplo, son todos los protagonistas de Mad Men haciendo el Never Gonna Give You Up. Por ejemplo, este otro. Would love to do this again with you sometime. You know, this was terrific, and I just want to thank everybody who submitted questions. Este era Obama en una entrevista haciendo referencia a unas imágenes de Rick, y él lo que hace con todo esto es tomárselo con muy buen sentido del humor, me imagino que por la madurez. Yeah, I think so, and I think as well because it's so long ago that it's almost like a different life. And when I do concerts, I have déjà vu. It's like a different world almost. But I think that's why I enjoy it, because I can just have fun with it, and I treat the singing seriously. I want to sing well, but I have a lot of fun with it. You know what I mean? So I'm happy to have a bit of fun. So. En realidad es casi como una vida distinta, ¿no? Cuando actúa tiene una sensación de ya vivió todo el tiempo, pero ahora lo que quiere es divertirse y cantar bien, pero sobre todo divertirse. Claro. Pasarlo bien, divertir. ¿Haces nuevos trabajos? ¿Piensas en sacar nuevas canciones? Claro, son tan míticas las tuyas que todo el mundo las conoce, pero ¿piensas en hacer trabajos nuevos, sacar nuevas publicaciones? I don't know about... Well, I am... we're actually coming to Spain in September to do a tour. We're going to do 6 concerts. So I will do some new songs, I think, then. But I mean, the thing about making a new record, a new CD, a new whatever, is really, really difficult. Because I think even the big artists right now, with a big record company and the big push and everything, I still think it's hard for them. Because people don't really... You listen to music by streaming it, by going on YouTube, by going on the internet. You don't. The whole music world is completely different. So for me to release a new record is almost like, why bother? You know what I mean? Claro. It's like, ¿no? You know, you can just put it on YouTube and say, there it is. You know what I mean? So... En realidad viene de gira en septiembre y dice que probablemente alguna nueva canción pueda caer en la gira, pero no piensa hacer un nuevo disco porque es algo que es bastante difícil. De hecho, en los tiempos que corren es especialmente complicado, porque incluso para los grandes cuesta muchísimo abrirse camino en esa historia. Con el streaming, todo ha cambiado mucho. Claro. But some of my band are quite old, so I make them learn a new song every now and again. Dice que mucha gente de su banda es un poco mayor ya y que les hace aprenderse una canción de vez en cuando. Es verdad que si Rick Astley saca un nuevo trabajo y va a un concierto, todo el mundo le pediría sus canciones, ¿no? If you have a new work, everybody would be asking you for the old songs. Yeah, of course. And that's, you know what, I went to see Fleetwood Mac a week ago, and they played a couple of new songs. That's great. I'm happy about that. But I want to hear... Claro. I want to hear the big ones, you know? Es verdad que además ahora, en estas nuevas generaciones, los que somos de la generación de Rick Astley, bueno, pues demandamos conciertos. La gente pues de hace 50 años con nuestra edad pues ya no iba a conciertos, pero ahora seguimos demandando el ir a un concierto, por ejemplo, de Rick Astley, y eso es, bueno, el tenerla ahí es fantástico. People from our generation that really like your concerts now demand to go to concerts again, so it's really nice to have you. Yeah, I think live music is stronger than it's ever been, but I think that's because we don't buy music in the same way. Our generation used to buy, you know, a vinyl or a CD or a cassette, and you would take that, and it was a physical thing, and it was precious. You had to look after it to play it and play it and play it. Whereas now you just go click. So easy. So it's not, you don't have the same value for the actual physical thing, you know.
La música, los conciertos ahora tienen muchísima fuerza porque ya no consumimos música igual, no la compramos igual. Antes teníamos el disco, el vinilo, nos aferrábamos a él, era un objeto de culto casi, ¿no? Pero ahora simplemente con dar un clic tenemos la música en streaming, entonces los conciertos han ganado mucho. A mí me sorprende mucho y me parece impresionante la madurez de un artista, justamente lo contrario de lo que suele suceder. Es decir, cuando alguien tiene un éxito tan tremendo como el que tuvo Rick Astley hace ya muchos años, siempre está, es que yo, como desprecia esas canciones, quiere hacer cosas nuevas, no las quiere cantar en algunos conciertos, y sin embargo, él dice, pues qué bien, tengo pedazos de temas y los sigo cantando una y otra vez. Normally when somebody has so many songs like you, successful songs, they say, no, I don't like this, I want to make new stuff, new things, but you say, no, they were my songs, they were great. So. Yeah, but also because I retired for a very, very long time, so I didn't, the only time I ever sang was at my friends' weddings. That's the only time I sang. De que cantan las bodas de sus amigos. Claro, maravilla. Bueno, antes de... El atraco se lo hacemos después, pero antes de ir se tiene que cantar un poquitito a capela. Have to sing a cappella for... With me, please. It's a bit early. Okay. Sería imperdonable. Okay, all right, okay. When are we doing that now? No. Okay, later. Okay. Bueno, ¿cuál es el lugar más raro donde has cantado, Rick? Which is the weirdest place in which you have sung? Wow. Weirdest. Okay. Well, I've sang in a few churches because I've sang at friends' weddings, you know. Okay. And that, to be honest, a really good friend of mine who's an amazing producer, fantastic producer, he played the piano and I sang. And we had to sing a Walt Disney song. I think it was... it was the Lion King one, actually. Yeah, it wasn't Walt, yeah. And we were both... like shaking with nerves, and we've both been on massive stages and sung in front of thousands of people, but doing it in front of 200 friends in a church, that's pretty scary actually. That's probably the scariest thing I've ever done. En iglesias, en bodas de amigos, pero de hecho dice que tuvo que hacer una vez una canción de Rey León, de Walt Disney, junto con un amigo suyo que es productor, y que estaban delante de 200 personas en una iglesia y era casi peor que estar en un concierto, daba muchísimo más respeto. My legs were kind of... Le temblaban las piernas. ¿El concierto más multitudinario donde ya has llegado a cantar? I don't know. I mean, tens of thousands, I guess, but I don't. Yeah, because sometimes, even now, some of the really big, like retro concerts are massive. There's one that we have in the UK, and it has 35,000 people, and that's just to watch old songs. It's crazy. It's crazy. Que decenas de miles de personas, que ahora los conciertos revival, un poco que atraen a mucha gente, pueden tener hasta 35.000 personas. Y luego además estos conciertos revival traen a gente nueva, es decir, gente de nuevas generaciones que no había escuchado en su momento porque no había nacido y ahora tienen la oportunidad de descubrir a Rick Astley. These revival concerts attract new generations that know your songs. I normally, if I see young people in the audience, I stop the band. And I get a spotlight and put it on them, and I say, "You've got your mum's tickets." Really? That's what I say. Yeah. Dice que a veces cuando ve a gente joven en la audiencia, en el público, les dice, para la banda y les dice, estáis como está mal, tenéis los tickets de como está mal. Es tu madre la que ha hecho la cola para venir, ¿no? En esta mesa había 3 personas que no habían nacido cuando Rick Astley... Somos varias generaciones aquí en la mesa. Antonio, no te me vayas ahora porque es que estaba haciendo una pregunta. Perdón. Y me estaba mirando. Y digo, pues la tengo que decir en inglés. We have many generations here in this table. Yeah. Claro. Yeah. Rick, ¿qué te dice, por ejemplo, tu hija de todo lo que está pasando, de todo este fenómeno de nuevo? What does your daughter say about this new phenomenon? She's been really good because she's been... she obviously is from the world of the internet, the generation of the internet and everything. And she is now 23. But obviously, you know, through her being teenage years and stuff, when I started to sing again and everything, she always had really good opinions of things that I should and shouldn't do. And I listened to her because she's cleverer than I am anyway. So. Ella tiene ahora 23 años y es una fan de internet, ¿no? Y lo consume todo por ahí. Pero tiene muy claro lo que le gusta, lo que no le gusta y lo que debería hacer, ¿no? ¿Le haces caso? Do you follow her advice? Yeah. Todo el tiempo. Yeah. Así le va de bien. Bueno, el año pasado estuvo Rick haciendo gira por Australia, por Chile, Estados Unidos. En septiembre hemos dicho que va a estar aquí en España. ¿Tienes los lugares? Sí, para que se vayan un poco apuntando. 16 de septiembre, Oviedo.
Sí. 17 de septiembre Madrid. Bueno, Madrid también estará mañana, ya lo habíamos dicho, en Callao, en las fiestas del Orgullo. El 17 de septiembre repetimos en Madrid, en la Riviera. 18 de septiembre Málaga. 25 de septiembre, Barcelona. Y luego también irá a Palma de Mallorca y Benidorm. Oye, vamos a tener tiempo de sobra. There's some holiday time in there as well, because we finish in Mallorca, you see, so that's good. Un poco de vacaciones. ¿Es verdad que Rick elige los conciertos según quiera pasar también unos días de vacaciones y se lleva a la familia? Your concerts depending on the place where it is. There's a little bit of that, yeah. The reason well, not the reason, but the way that I started singing again was because I had an offer to go to Japan. And my wife and daughter really wanted to go to Japan. And it's like super expensive. It's a crazy expensive place. Beautiful, amazing place. And I'd been quite a few times. And basically they said, we're going. They said yes for me. So we went. Dice que de hecho That's pretty much the first time I ever really went out and sang Never Gonna Give You Up Together Forever and sang all those songs again, is because they wanted to go to Japan. So we went, we had a holiday. I did the concerts, and I kind of, something went, and I really enjoyed it, and I just thought, okay, and that's it, and that's how I started again. Le salió una oportunidad para ir a Japón a dar un concierto y su mujer y su hija dijeron, por favor, vamos. Él había estado más veces y finalmente fueron allí, un sitio muy caro y era una oportunidad muy buena para ir. Y cuando subió y cantó se dio cuenta de que Never Gonna Give You Up, aquello funcionaba. Y a partir de ahí le entró el gusanillo de nuevo y aquí estamos. Bueno, aquí yo quiero atracar a Rick Astley. Sí. O sea, quiero atracarle porque nosotros tenemos aquí ¿Cómo traduces eso? Sí, atracarle. Nosotros tenemos aquí una canción que se llama El Sal de la Cama. Sí. Okay. Sal de la Cama, quiero. Sí. Okay. Entonces, me tienes que seguir a mí. Okay, I'll try. La cantamos un poco, a ver si Rick Astley puede cantar él, aunque sea una estrofita del Sal de la Cama. Pero no le hemos pasado. Pero si da igual si no la sabe leer. Okay. Lo tiene. Vamos a ver. Venga. Sal de la cama y ponte el pantalón, lávate la cara y desayuna un montón. Ahora, Are you joking? Okay. Sal de la cama. Okay, sal de la cama Y ponte el pantalón. y ponte el pantalón. Lávate la cara Lávate la cara y desayuna un montón. y desayuna un montón. Okay, something like that. Okay, I'll learn that. For September, I will learn that. Okay. Bueno, Is it antes about de... trousers? Yes, Okay, what? Trousers and mountains? Es una canción que cantamos... Okay. Wash your face dile que cantamos esta canción para despertar a todo el mundo, que es muy temprano. I've got it now. I've got it. Es más larga, pero no queremos tampoco. Perfect. Okay. I'll learn it. I'll get a download of it and I'll learn it for next time. Me la bajaré, me la bajaré. Antes de entrar en la mesa, estaba hablando un momentito con Rick Astley. Dice que le encanta Valencia, que ha estado en Valencia en varias ocasiones, que ha pasado mucho calor, pero que lo ha disfrutado un montón y ya le he contado que nos vamos directamente a Valencia enseguida. Yes, I really like Valencia. Yeah. You like it? Yeah, no, it's beautiful. We had we drove. I think I told you we drove across Spain, and because obviously a lot of English people think of Spain as being the beach. And obviously there's everything here. You've got everything. So it's such a beautiful country. A él le gusta mucho Valencia. Él ha conducido mucho por España y dice que en el extranjero mucha gente piensa que España solo es playa, pero que hay mucho más. Claro, totalmente. Rick, que cuando vuelvas en septiembre, si te apetece madrugar, aquí estaremos esperándote. Yeah, sounds good. That sounds good. Yeah, I'll bring a guitar and everything. You know. Good luck for everything, and thank you very much for being here. Muchas gracias. Rick Astley, gracias.